Ahora sí, perfecto. Gracias. Eh, bueno, vamos a entrar, vamos a hacer hoy día un poco de teoría. Ya estamos prácticamente en la etapa final del curso. Ya han rendido, si mal no recuerdo, 4 prácticas calificadas. Y bueno, toca cerrar. Toca cerrar simplemente. Eh, Respecto a la práctica calificada que se tomó en la última clase, me parece que no ha habido en general mayores problemas porque ha habido notas bastante altas. Entonces, eh, creo yo, puedo estar equivocado, de que en general ha estado bastante claro lo que tenían que hacer. Además, si hacemos un poquito de memoria, son 3 prácticas, ¿no? Estoy pensando en práctica 4. Si hacemos un poquito de memoria, eh, de esos ejercicios que se pusieron en el examen, habían varios que habíamos nosotros ya explicado cómo plantearlos, cómo atacarlos. Entonces, igual, me parece que ya se ha hecho la retroalimentación respectiva, o en todo caso, seguramente ya les han mostrado el solucionario. Y bueno, sobre esa base lo único que queda es seguir avanzando, ¿no? Seguir avanzando. Ustedes ya se habrán dado cuenta que el tema de la ingeniería, eh, las áreas que abarca ingeniería civil son muy amplias. Por ejemplo, lo que están haciendo, lo que está desarrollándose en estos momentos en el curso, al hablar de evaluación económica y al hablar de evaluación financiera que se va a hacer el día de hoy, tienen otra área más a tomar en cuenta, ¿no? Estamos hablando ya de una evaluación económica, de un análisis económico financiero del proyecto. Eso también es parte de los campos de aplicación de la ingeniería civil. Tú cuando propones un proyecto de inversión, ¿no? Es un proyecto mediano, grande, especialmente que son, digamos, los de mayor relevancia. Entonces tienes que evaluar la viabilidad económica, buscar financiamiento, hacer una evaluación financiera. Básicamente eso es la evaluación financiera. Y sobre esto tienes que proponer, ¿no? Ver si es factible el proyecto o no es factible. Y es que, el ámbito de desarrollo de ingeniería civil cada vez está aumentando más, va abarcando más cosas. Entonces ustedes tienen que, sobre esta idea general, tienen que empezar a desarrollarse también poco a poco. Algunos de ustedes, cuando terminen la carrera, caerán de repente a hacer prácticas o trabajos, por decir algo, en una empresa de modelamiento matemático. Entonces ustedes se van a dedicar al modelamiento. Y ese modelamiento puede ser también en diferentes áreas, puede ser en el área de geotecnia, en el área de estructuras, en el área de hidráulica, etcétera, etcétera. O pueden caer de repente en una empresa que se encarga del desarrollo de proyectos o de la elaboración de proyectos, y ustedes terminan en el área de evaluación financiera o de la evaluación económica del proyecto. Entonces ustedes van a terminar haciendo eso y terminan desarrollándose en esa área. O de repente ustedes van a terminar haciendo su pequeña empresa y bueno, van a tener que manejar todo un poco desde el comienzo. En fin, entonces vamos a, como les decía, hoy hablar un poquito acerca de lo que es evaluación financiera, parte importante también de lo que es la elaboración de proyectos y un poquito el eslabón que cierra o que cerraba anteriormente los proyectos, ¿no? Tienes una evaluación económica, has visto que tu proyecto es factible, pero ahora tienes que buscar las fuentes de financiamiento. Entonces, eso es básicamente la evaluación financiera. Es como cualquier préstamo que tú vas a hacer.
quieres comprarte una televisión porque Perú iba a ir al mundial y bueno, no tenías el dinero disponible, entonces sacabas un préstamo. Y ese préstamo, para que te lo den, tienen que evaluarlo. Entonces, ¿cuánto es lo que ganas mensual? O sea, ¿cuántos son tus ingresos? ¿Cuánto es lo que amortizarías mensual? ¿En cuánto tiempo lo pagarías? Etcétera. Igualmente, hay casos en los cuales, como ustedes se dan cuenta, en la vida real, las empresas te dicen, llévate tu televisor y no pagas los 3 primeros meses. Después recién empiezas a pagar. Todo eso que ustedes pueden ver en el día a día, eso también funciona en los proyectos, en los grandes proyectos de inversión, sea hidráulico, o sea de aprovechamiento hidráulico, o sea de otro tipo. Siempre funciona de esa manera. Entonces, ese esquema o esa idea general tan simple y tan sencilla es la que nosotros vamos a seguir para el desarrollo de esta unidad. Entonces, el contenido considerado en este tema es, primero, hablar un poquito de los objetivos, del por qué es necesaria una evaluación financiera. Después vamos a hablar de las fuentes de financiamiento, de la capacidad de pago y algunos métodos de separación de costos, que es una forma de repartir los costos que involucra un proyecto entre sus beneficiarios. ¿No? Supongo que ustedes, por ejemplo, dicen en su casa, ustedes son 2 hermanos y querían comprarse para el mundial un televisor de 60 pulgadas para verlo en Ultra HD. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya, lo compramos entre los dos, perfecto. Mitad lo pagamos, perfecto. Pero a la hora de la hora resulta de que ustedes están todo el día en la universidad y miran el televisor, usan el televisor 2 horas al día o 3 horas al día, mientras su hermano está usándolo, digamos, 8 horas al día. Entonces uno podría decir, oye, tú usas más que yo, ¿por qué pagamos igual? Entonces, por ejemplo, ese ejemplo tan sencillo me da una idea de lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de separación de costos. Separar los costos en función a los beneficios que tú vas a tener. ¿Cuántos usuarios hay? 2. Entonces, hay que separar en función a los beneficios. Por ejemplo, tú tienes, ya pensando en proyectos hidráulicos, vas a construir una presa, perfecto. ¿Para qué sirve el agua de esa presa? Sirve para generar energía eléctrica, perfecto. Pero hay un poblado cerca que, como hay un embalse y el ambiente es adecuado para la crianza de truchas, sueltan unos alevinos ahí y bueno, empiezan a desarrollar su actividad de pesca. Entonces, tú dirías, oye, tú como pescador tienes su beneficio, entonces paga o financia parte del proyecto. Pues, bueno, ¿cuál es el beneficio que hay como, como pescador? Si tú pescas pues 2, 3, 5 pescaditos, respecto a la generación de energía eléctrica, es probablemente muy pequeño o probablemente inclusive despreciable. Entonces, bueno, usualmente eso de ahí no se toma en cuenta en el proyecto. Pero ese es el criterio finalmente, ¿no? O sea, cuáles son los beneficiarios y que de alguna forma, cómo distribuirías los costos del proyecto entre esos beneficiarios, dependiendo de cuánto se van a beneficiar. Uno se beneficia más que el otro, entonces uno paga más que el otro. Esto lo vamos a conversar más adelante. Entonces, como decíamos, cuando hablamos de evaluación financiera, la idea principal es conseguir dinero para financiar el proyecto. De esta manera, los objetivos de una evaluación financiera terminan siendo: uno, la posibilidad y forma de obtener el dinero necesario para realizar el proyecto, básicamente, ¿no? Los otros dos objetivos que están a continuación indicados en esta diapositiva, disponibilidad y capacidad de réditos y la forma de repartir los costos, son los objetivos que vamos a seguir en esta diapositiva, ¿no? Esta unidad o este capítulo del curso tiene estos 3 objetivos. Más, ¿cuál es el objetivo de, básicamente, en la evaluación financiera? Evaluar justamente si es que
bajo los ingresos previstos y las tasas de interés propuestas para las diferentes fuentes de financiamiento, y que el proyecto va o no. Entonces, hablamos de fuentes de financiamiento. ¿Cuáles son las posibles fuentes de financiamiento? Para empezar, fuentes de financiamiento no necesariamente son préstamos. Puede ser un capital propio. Por ejemplo, ustedes se asocian un grupo de 20 personas y dicen, ¿saben qué? Vamos a comprar un terreno baldío que está en Mala, en la ciudad de Mala, cerca a Asia, y cada uno pone 5.000 soles y con eso compramos el terreno. Perfecto. Tenemos los 5.000 soles, los tenemos, ya compramos el terreno. Y después vamos a lotizarlo y urbanizarlo para venderlo a los interesados. Ahí necesitamos financiamiento externo, un préstamo. Entonces tú puedes tener capital propio y puedes, además de ese capital propio, tener o requerir un préstamo. O sea, hay dos fuentes, en general, dos fuentes de financiamiento con los que nosotros contamos. Uno es el capital propio y otros son los préstamos que uno puede requerir, con los que uno puede contar. Ojo que estos préstamos tampoco, digamos que solamente se piden cuando no te alcanza el dinero. Muchas veces una empresa dice, en lugar de gastar todo mi dinero para un proyecto, que lo puede hacer, ¿no? O sea, suponte que tú tienes ahorrado después de 20 años de trabajar como ingeniero, tienes 100.000 soles. Y con esos 100.000 soles puedes desarrollar un proyecto de urbanización pequeña. Ok, pero tú dices de repente, no te conviene invertir todo tu capital, porque puede haber un imprevisto, digamos, hay una inflación no esperada que se dispara y te mata todo, ¿no? Entonces, mejor agarro, de acuerdo a cómo están las tasas de interés, de repente me conviene más sacar un préstamo y con eso desarrollar el proyecto. Pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Tú puedes jugar con tu capital propio, o puedes complementarlo con préstamos, o puedes desarrollarlo todo en préstamos. Por ejemplo, cuando ustedes verán que en la ciudad ahora construyen muchos edificios de 20 pisos, 20, ahora se les ha dado la locura a la gente que quiere construir edificios de 30 pisos. Ya, ¿y por qué esto? Porque la gente lo necesita, no, porque se les ha ocurrido que quieren que sean edificios más altos, ¿no? Y digo esto porque a veces esos edificios de 30 pisos demoran en venderse los departamentos o las oficinas. Están ahí un año, 2 años, 3 años, siguen vendiendo y no terminan de vender. Pero bueno, la cosa es que se les ocurre. Entonces, estos proyectos, por ejemplo, se desarrollan de la siguiente manera. Tú tienes un capital inicial, básicamente el terreno, tienes el proyecto y tienes un capital, sobre eso de ahí, como capital inicial, tienes un capital que vas a capturar de los compradores iniciales, que te compran un departamento o una propiedad todavía en proyecto, todavía en planos. Entonces, con ese capital inicial empiezas tus labores. ¿Listo? Y sobre eso, el banco dice, ok, tienes un capital inicial, tienes tu proyecto, te hago el préstamo para que termines de levantar todo. Incluso hay la modalidad de que tú puedes tener tu terreno con tu proyecto y el banco te lo financia todo. Entonces tú no gastas ni un sol. Todo el financiamiento, todo el desarrollo del proyecto es en base al préstamo. Entonces hay diferentes modalidades, pero siempre jugando en base a estas dos fuentes, capital propio o préstamo. Bien, entonces, sabiendo que estas son tus fuentes de financiamiento, hay que tener en claro cuáles son los procedimientos adecuados para obtener el dinero. Es decir, hay que conocer cuáles son los requerimientos de cada fuente de financiamiento, ¿no? A escala pequeña, más o menos, creo que todos tenemos una idea, ¿no? A escala pequeña estamos hablando, bueno, que me den una tarjeta de crédito de, no sé, de OESLE o de Metro o de Plaza Vea. ¿Qué te necesitas o qué es lo que te piden? Creo que te piden un ingreso mínimo de 500 soles, pero con ese ingreso mínimo creo que tu tarjeta de crédito tiene, creo que un saldo de 100 soles, algo así, ¿no? Pero bueno, la cosa es que te digo, funciona igual, ¿no? Tú quieres hacer un préstamo
Ustedes como persona natural quieren ir al banco y dicen, quiero un préstamo. Ah, ok, muy bien, señor. ¿Cuánto gana mensualmente? Soy estudiante todavía. Ah, ya, pero entonces, quién lo solventa o cómo usted justifica que puede pagar el préstamo? Bueno, mi papá trabaja en un ministerio y gana 15.000 mensuales. Ah, ok, entonces que venga su papá, él hace el préstamo y perfecto, se le da. Hay que saber cuáles son los requisitos, cuáles son los requerimientos para cada fuente de financiamiento. A nivel internacional, por supuesto, hay otros requerimientos. Ahorita vamos a mencionar cuáles son las fuentes de financiamiento externo de las cuales podemos contar. Sobre estos requerimientos hay que preparar un programa de vencimiento de los préstamos que se ajuste a nuestras posibilidades. Por ejemplo, yo me acuerdo que hace muchísimos años, cuando ustedes todavía no habían nacido, probablemente ni sus papás se habían conocido todavía. Me acuerdo que las primeras calculadoras de mano que salieron populares, esas que encuentran ustedes ahora por los mercados a 5 soles, 10 soles, por ahí, esas calculadoras cuando salieron al mercado, recién, en los años 80, creo que ha sido, si mal no recuerdo, fines de los 80, no, mediados de los 80 por ahí, costaban carísimo, costaban carísimo. Yo me acuerdo mucho que un familiar mío compró una calculadora así de suma y resta, la más básica, que tenía arribita, se supone, sus celdas solares, y la sacó para pagar en un año en una tienda por departamento. Para pagar en un año una calculadora, es una barbaridad. Ahora uno dice, pero ¿cómo vas a pagar eso en un año? Pero es así, pues, ¿no? Entonces, cuando tú dices, voy a sacar un producto, por ejemplo, a crédito, o cuando dices, voy a sacar un préstamo, el banco inmediatamente te establece un cronograma de pagos. Cuánto vas a pagar mensualmente y en base a ese monto que tú vas a pagar mensualmente, cuánto se te va a debitar de tu deuda. ¿Cuánto se te va a debitar de tu deuda? Por ejemplo, tú dices, ahora en muchas tarjetas de crédito te dicen, saca dinero facilito, dice. Entonces, bueno, uno a veces saca y tienes que ver que la tasa de interés es más del 100% a veces. Cuando tú sacas un préstamo, por ejemplo, dices, voy a sacar 1.000 soles, un préstamo personal, y lo voy a pagar en un año. ¿Cuánto voy a pagar mensualmente? Voy a pagar mensualmente 110 soles. Ya, perfecto. Pero esos 110 soles que tú sacas para pagar mensualmente eh, como respaldo al préstamo que te están dando, esos 110 tienen una estructura. Ese monto, de ese monto mensual, una parte es el monto que se está debitando de tu deuda. Y la otra parte son los intereses que te están cobrando por el préstamo. Entonces, cuando se establece un programa de vencimiento de préstamos, que por supuesto tú lo defines en base a tus posibilidades de pago, a la vez estás adquiriendo un compromiso, estás aceptando esa estructura de pago. Además, es importante lograr una coordinación entre el momento a pagar y el monto correspondiente del servicio de deuda, tratando de igualar estos montos con las rentas procedentes del proyecto, como ustedes han visto anteriormente también en la evaluación económica. Tienes costos, beneficios y listo, tenía que esto ser positivo, si no el proyecto no funcionaba. Igual aquí, igual aquí, tú vas a tener ingresos debido al proyecto que estás desarrollando. Esos son rentas, ¿verdad? Esos ingresos son rentas. Y además vas a tener que pagar tu deuda. Y además de eso, vas a tener que desarrollar actividades propias de tu proyecto que requieren un costo o tienen un costo. Entonces, tienes que buscar que ese balance sea positivo. Si lo piensan un poquito, entonces estamos hablando prácticamente de un análisis muy similar a lo que es eh, el análisis económico que ustedes han hecho. Hay que hacer un balance y ver que esto sea positivo. Eso es básicamente lo que hay que hacer. También cuando hablamos de financiamiento. Entonces, bueno, además, como ya hemos mencionado, acá pueden tener ustedes fuentes de financiamiento nacionales y extranjeras.
¿Cuáles son las principales fuentes de financiamiento nacionales? Bueno, ustedes pueden tener recursos públicos provistos por el Estado. Estos recursos públicos provistos por el Estado pueden estar también generados o definidos mediante leyes específicas, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que nosotros tenemos un gasoducto que sale de la selva del Cusco y llega hasta Pisco, el gasoducto de Camisea. Perfecto, perfecto. ¿Y de dónde salió ese dinero? Ah, lo que pasa es que dieron una ley, y muchos no sabían, en la que decían que ese gasoducto era de interés nacional. Y como el gasoducto era de interés nacional, entonces a todas las personas que tenían conexión, si mal no recuerdo, conexión de energía eléctrica, se les iba a cargar ahí un monto mensual, para que con ese monto mensual que se les cargaba ahí, se financiase ese proyecto. Y como muchas veces las personas no están al tanto, por algún motivo en el tiempo las personas ya no miran casi las noticias, ya no escuchan casi las noticias. Cuando yo era niño, más bien lo que uno veía más eran las noticias en la televisión, no se veía casi otra cosa. Ahora es al revés, ya no se ven noticias, y las noticias que a veces uno lee o a las que uno accede son las que te llegan vía Instagram, vía Facebook, vía TikTok, y a veces esas noticias pues son irrelevantes o son noticias manipuladas, ¿no? Pero la cosa es que agarraron una ley, hicieron una ley, y con eso nosotros pagamos el gasoducto. Esa ley creo que después ya, cuando se empezó a difundir, de que después de muchos años, por supuesto, ¿no? Que nosotros éramos los que pagábamos eso, me parece que la derogaron, me parece que ya no se cobra eso. Pero bueno, después dieron otra ley para el gasoducto del sur, que ese que quedó cancelado por Odebrecht, que igual tenía esa forma de financiamiento. Nosotros pagábamos todo. Pero bueno, hay formas, ¿no?, en las cuales el Estado a veces genera recursos de esa forma para financiar algún tipo de proyecto. Entonces, finalmente, esos terminan siendo recursos públicos también. Además, puedes tener recursos públicos, pero que no son del gobierno central, sino son de las regiones y que son dispuestos o son aprobados por los gobiernos regionales. Claro, cuando hablamos de estos recursos públicos regionales, esto está limitado también por la normativa existente, porque los gobiernos regionales tienen ciertas competencias y ciertas capacidades de gasto, no pueden gastar libremente en lo que quieran. Lo mismo ocurre con las municipalidades. Por ejemplo, una municipalidad como la Municipalidad de Lima, que es muy grande, no puede gastar dinero, no puede invertir dinero en construir viviendas. Eso está prohibido. Entonces hay gastos que puede hacer, hay recursos que puede utilizar los gobiernos locales en uno o en otra actividad, pero también tiene restricciones. Entonces, dentro del marco legal, dentro de lo que puede hacer, los recursos de estos organismos pueden ser derivados para desarrollar determinados tipos de proyectos. Además, tenemos fondos de microcrédito, como por ejemplo CARE, Edificar, donde tú puedes solicitar montos de financiamiento no muy grandes, ¿no? Por eso se llama microcrédito. También tienes los recursos propios, como hemos mencionado, de los propietarios del proyecto. Tienes entes de intermediación financiera como COFIDE y FONCODES. COFIDE es un organismo del Estado que lo que hace es intervenir de alguna forma para facilitar o brindar algunos financiamientos directamente usualmente hacia pequeña y mediana empresa. Y FONCODES es el Fondo de Compensación para el Desarrollo, que es también parte del Estado. Además de esto, por supuesto, tienen ustedes los bancos nacionales. Esto como fuentes de financiamiento nacional. Fuentes extranjeras, también hay, ¿no? Usualmente las fuentes extranjeras, usualmente digo, y recalco, corresponden a grandes proyectos. Hay grandes instituciones de financiamiento internacional que financian los grandes proyectos. Por ejemplo, esta línea 2 del metro que se está construyendo.
Eso tiene un costo muy alto de construcción. No sé cuántos millones, creo que está en miles de millones, algo de 7.000 millones, algo así está, creo yo. Esa refinería de Talara igual, ¿no? Una refinería que algunos dicen que no justifica tanta inversión, ya no es una inversión, es un gasto. Otros dicen que sí, que iba a servir de algo. Bueno, yo no soy especialista en esto y prefiero no tomar posición, pero esos grandes proyectos que requieren gran cantidad de flujo, gran cantidad de dinero, requieren un financiamiento importante. Entonces el Estado, para financiar eso, no le alcanza. O mejor dicho, sí le alcanza. Pero si el Estado asigna un presupuesto para pagar o construir ese proyecto, ejecutar ese proyecto, entonces se comería, por decir, el 30% del presupuesto anual del Estado. Entonces ya no habría dinero para muchas cosas. Ese es un punto importante, ¿no? Ese es un punto importante. Y eso, si tú haces eso, te puedes ir como país prácticamente a la quiebra. Ese es uno de los problemas que, por ejemplo, tuvo el país en los años 80. Agarraron y dijeron, no pagamos deuda extranjera, ya no pagamos la deuda de lo que debemos a los bancos externos, etcétera, etcétera. Y todo el dinero lo vamos a gastar en nuestra infraestructura, digamos. Y se empezó a gastar todo el dinero que había y al final ya el gobierno no tenía dinero. Reservas internacionales. Las reservas internacionales son los ahorros del Estado. Se empezó a consumir todo eso y al final ya no había dinero. Esos son con esos culminaron prácticamente los años 80, cuando el Perú estaba casi en quiebra. Entonces, un manejo adecuado de, de un proyecto no solamente involucra algo pequeño, sino estamos hablando de nivel macro, estamos hablando ya incluso de la economía de un país, de la viabilidad de un país. Entonces, dentro de estas fuentes extranjeras, y usualmente, como digo, son para grandes proyectos, tenemos los préstamos de gobierno a gobierno, tenemos el Banco Mundial, tenemos el PNUD, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos bancos privados extranjeros, porque bancos privados extranjeros también hay, que te pueden prestar, son, digamos, bancos que a veces cuando tú los visitas en el extranjero no tienen un gran edificio como los que hay acá, ¿no? Por ejemplo, ustedes acá dicen aquí el banco de crédito, van a la sede central, es un tremendo edificio, una torre. Pero tú te vas por uno de los paraísos fiscales que es Suiza, vas a Berna, a Zurich. Los bancos más grandes son edificios chiquitos, porque bueno, ellos obviamente no tienen almacenado el dinero, ¿no? Sino que todo está invertido, todo está monetarizado, simplemente el registro de dónde está el dinero, cuánto es lo que está produciendo y nada más. No es como antiguamente, que tienen una caja fuerte donde está almacenado, eso no funciona así. En muchos países ya eso no funciona así. Entonces tenemos bancos privados extranjeros, y tenemos también fondos contravalor, que son una suerte de convenios entre países, de tal manera que, por ejemplo, el Fondo Contravalor Perú-Suiza permite que haya un monto, eh, digamos, de dinero, como quien dice, una cuenta compartida, que es la que va a financiar o puede financiar algunos proyectos. Ahí hay un fondo en donde los dos gobiernos aportan y ese fondo se puede utilizar para financiar uno u otro proyecto. Claro, el cargo es que después se restituya, ¿no? Igual, termina siendo un préstamo. Y también tenemos eh, el posible financiamiento de proveedores. Cuando hablamos de proveedores, podemos pensar ya en préstamos quizás más pequeños, pero también pueden ser préstamos grandes. Por ejemplo, si tú estás hablando como algunos piensan, ¿no? Ustedes saben que en los años 80 todavía había una empresa de aviación peruana, Aeroperú. Algunos dicen que deberíamos volver a tener una empresa aérea peruana. Entonces, si tú quieres hacer eso, algunos dicen, compremos aviones. Ok, y esos aviones no cuestan, pues,
$10.000, no cuestan $100.000, eso cuesta millones de dólares. Entonces, claro, en el mundo, ¿cuántas empresas fabrican aviones? Son 2, 3 solamente, ¿no? Entonces, ahí tienes un proveedor, y ese proveedor te puede hacer financiamiento directo. Te podría hacer un financiamiento directo. Entonces, para un proyecto de esas características, por ejemplo, podría haber un financiamiento directo, pensando que esa es una fuente extranjera. Esa es una fuente extranjera. Muy bien. Ahora, cuando se hacen este tipo de financiamientos, siempre intervienen alguna suerte de actores principales. ¿Quiénes son los que piden los préstamos? ¿Quiénes son los que pueden solicitar o acceder a estos préstamos? Para esto tenemos entre ellos, entre los principales, a los organismos gubernamentales, como ministerios, municipalidades, provinciales, distritales, gobierno nacional. Por ejemplo, ahorita en la prolongación, la extensión, la culminación del metropolitano, esto que llega hasta Caraballo, eso no es dinero de la municipalidad, eso es un financiamiento externo. Dependiendo del caso, dependiendo del tipo de préstamo, dependiendo de los requerimientos de la institución que brinda el préstamo, te puede exigir que tú tengas o que tú sustentes que puedes pagar ese préstamo, o en todo caso que tú tengas alguien que te respalde, un garante. Usualmente cuando hablamos de municipalidades, el garante termina siendo el Estado peruano. Él es el que garantiza que se va a pagar. Si es que la municipalidad por A o por B quiebra, digamos, o por A o por B hay un gobierno tan malo o tan ladrón que se lleva todo el dinero y la municipalidad no paga, o de repente una municipalidad llega y dice, no, primero vamos a, a priorizar proyectos sociales y deja de pagar todo, entonces el garante es el que paga eso ahí, ¿no? Es muy parecido la figura a la que ocurre con cualquier préstamo que usted pueda hacer. Después tenemos dentro de estos actores principales también posibles instituciones privadas. ¿Ya? Las personas que pueden solicitar este financiamiento pueden ser organismos gubernamentales o organismos privados, por ejemplo, una asociación de usuarios, comunidades campesinas organizadas, organismos privados con fines de lucro o sin fines de lucro, e intermediarios financieros. Ojo que dependiendo del tipo de instituciones, pueden requerir también un respaldo, un garante. Por ejemplo, una comunidad campesina puede pedir un financiamiento, pero ¿para qué y sobre qué montos? Si una comunidad campesina dice, quiero un financiamiento para construir una bocatoma y hacer un canal de 60 kilómetros, nadie le va a dar ese financiamiento. Nadie le va a dar ese financiamiento porque ese tipo de proyecto no corresponde a una comunidad campesina. Es demasiado grande. Puede ser una necesidad que ellos tengan, pero es demasiado grande, probablemente inmanejable e impagable. Entonces, todo también dentro de la lógica y el sentido común. Recuerden que no porque tú pidas un financiamiento te lo van a dar. No porque tú necesites esa plata te la van a dar. Los bancos, los sistemas financieros, instituciones financieras trabajan así. El asunto no es solamente brindar, capacidad de financiamiento a los que necesiten, sino también obtener un beneficio, sino las instituciones quiebran simplemente, ¿no? Bueno, algunos requisitos generales que se piden para solicitar un financiamiento son, primero, una solicitud indicando el título del programa o del proyecto, cuáles son los objetivos y la solicitud de financiamiento firmada por el representante legal de la institución. Si es un organismo gubernamental, si es el municipio, por ejemplo, entonces debe estar firmado por el alcalde o por el representante legal, que usualmente es el alcalde. Después se debe incluir un expediente técnico, en donde se describa todo lo que es el proyecto, un expediente técnico propiamente dicho. Pero muchas veces las instituciones de financiamiento te exigen o te proponen un modelo que tú tienes que conocer.
Entonces, un perfil en general de este expediente técnico, a grosso modo, más o menos incluye lo siguiente. En una primera parte de aspectos generales incluye pues, el título, la ubicación, la duración, la entidad solicitante, la entidad ejecutora, el presupuesto requerido y el número de beneficiarios, ¿no? Estos son como los aspectos generales. Y después dentro del lo que sería el contenido del expediente técnico, tiene que resumen, los antecedentes y justificación, objetivos, metas, actividades principales, cronograma de actividades, estudio de mercado, producto, demanda, oferta, etcétera, viabilidad técnica, económica y social, viabilidad financiera, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación institucional. Todo eso tiene que incluir un proyecto, un expediente técnico. Usualmente, cuando uno requiere un financiamiento. Nuevamente, esto aquí no es algo rígido, eso puede variar dependiendo de la entidad financiera que te va a proporcionar el crédito. Entonces, uno obviamente, si es que vas a requerir un financiamiento, sea nacional o internacional o financiamiento externo, entonces tú tienes que primero indagar y pedir toda la información, los requisitos que hay que presentar para poder acceder al financiamiento. Fíjense que aquí se habla de viabilidad técnica, económica y social. La viabilidad técnica es, por supuesto, producto del análisis técnico, en el caso de ustedes, del análisis de ingeniería que uno hace. Por ejemplo, tú dices, quiero construir una presa para abastecer a 20 poblados, y esa presa tiene que tener 100 metros de altura para poder abastecer a toda la población. Perfecto, pero hay agua suficiente. Bueno, pero puede venir el fenómeno del niño. Entonces, esto no tiene sentido. Técnicamente esto aquí no es viable. O si no, puede decir, voy a construir una presa de concreto de 50 metros en el río X. Pero, señor, por esa zona es bien conocido que hay un sistema de fallamientos. Entonces, ¿cómo va a hacer con eso? Bueno, estamos evaluando la posibilidad de traer algunos especialistas del extranjero para darle solución. Entonces no tienes viabilidad técnica. O sea, técnicamente eso no está definido aún si es posible o no es posible de realizar. Bueno, entonces son tres temas que hay que tomar en cuenta. Primero la viabilidad técnica, segundo la viabilidad económica, que es lo que ustedes saben, ¿no? El análisis de costo-beneficio, y después la viabilidad social, de lo cual se va a hablar más adelante. Tres. Y después viene la viabilidad financiera. Viabilidad financiera. Estamos hablando de cuánto es la inversión, el capital de trabajo, gastos intangibles, presupuesto de ingresos y egresos, y el financiamiento, distribución entre los aportes de capital. Todo esto acá incluye la viabilidad financiera. Esto digamos que es el cuerpo de, eh, del proyecto, del expediente. Esto es lo que le da razón de ser. Cada una de estos datos, de esta información es importante, pero digamos que esto es lo que le da sentido. Si es que esto no se cumple, pues el proyecto se cae, porque puede haber productos, puede haber demanda, etc. Pero si no hay viabilidad, entonces el proyecto no va. El proyecto no va, ¿no? Como les comentaba hace algo de 20 años en un proyecto que hicimos todo el análisis, todo el diseño de un canal de 60 kilómetros, casi 70 kilómetros, con diferentes obras y de arte en todo el recorrido. Teníamos canoas, teníamos sifones, bueno, teníamos de todo ahí. Pero el problema es que el proyecto por el trazo sugerido por los mismos beneficiarios, bueno, realmente era medio complicado el asunto, todo pasaba por una zona de arcillas expansivas, endurecidas, pero que al humedecerse podían cambiar sus características plásticas y podían efectivamente hacer expansivas, expandirse, aumentar su volumen, y eso podía dañar la infraestructura, ¿no? Entonces teníamos que hacer un reemplazo, imagínense un reemplazo de material.
de 60 y tantos kilómetros, casi 70 kilómetros de material que tenemos que reemplazar. ¿A qué profundidad? 1 metro por debajo de la caja del canal. Era una barbaridad. Entonces, eso infló el precio hasta casi hasta las nubes. Un precio que, digamos, inicialmente se estimaba en 5 millones de dólares, subió a casi 20 millones de dólares. Inmanejable. O sea, económicamente ya eso era inmanejable, porque los beneficios no te iban a permitir cubrir esa inversión, cubrir los costos. Entonces, quedó ahí, ¿no? Quedó ahí. Nadie te iba a financiar ese proyecto, ¿no? Entonces, esto digamos que es el núcleo, lo que define si se va o no se va, si se continúa o no se continúa. Actualmente, además de esto, se está dando mucha importancia a lo que es la evaluación del impacto ambiental como un elemento determinante. Entonces, no hay que dejar de lado tampoco este aspecto. Es ahora necesario, es obligatorio para poder darle el visto bueno a un proyecto. Bueno, entonces, si necesitamos dinero, se pide dinero, se financia, hay algunos requisitos que presentar, perfecto. Y ahora tenemos que evaluar la capacidad de pago. Cuando hablamos de capacidad de pago, es justamente evaluar si es que tú, como empresa, como proyectista, que quieres o requieres un financiamiento, vas a tener esa capacidad para reembolsar el dinero que te van a prestar. Entonces aquí hay que hacer también un flujo de caja, así como lo hacían ustedes cuando hacían su evaluación económica, igualito. Pero en este caso es un flujo de caja financiero. Financiero. Es decir, hay que incluir los préstamos. Hay que incluir los préstamos. Entonces aquí hay que considerar en este flujo de caja financiero los ingresos y los egresos, las fuentes y los usos de fondos, el origen y aplicación de los fondos. Igual, como dije anteriormente, vas a tener un flujo de caja, egresos e ingresos. Igual también que lo hicieron anteriormente, se puede en base a este flujo de caja definir lo que sería el BAM. Antes ustedes decían el BAM simplemente, ¿no? El valor actual neto, listo. Pero acá puedes hablar de un BAM, o sea, incluyéndole una F que simplemente indica la palabra financiero. Entonces es el BAM financiero. Puedes hablar también de un TIR, que es el TIR financiero, la tasa interna de retorno financiero. Tiene la misma definición, digamos, pero propuesto o planteado sobre este nuevo escenario, sobre este flujo de caja que incluye los préstamos, el financiamiento, o sea, sobre este flujo de caja financiero. Bueno, entonces, el flujo de caja financiero, como dije, incluye estas tres ítems: ingresos y egresos, fuentes y uso de fondos, y origen y aplicación de fondos. Respecto a los ingresos, fuentes de fondo o origen de fondos, hay que tener en cuenta cuál es el aporte anual de cada fuente financiera. Tú tienes capital propio, ok, ¿cuánto es lo que vas a aportar anualmente con tu capital propio? Vas a sacar un préstamo del banco 1 y un préstamo del banco 2, o sea, vas a tener dos préstamos. Entonces, ¿cuánto es el aporte anual de cada una de esas fuentes de financiamiento? A veces esto se puede agrupar como una única fuente de financiamiento, si fuera nacional, a pesar que va a haber dos o tres bancos, pero los bancos no siempre te van a cobrar la misma tasa de interés. Usualmente va a haber diferentes tasas de interés. Entonces es más recomendable plantearlo de forma independiente. Además, vamos a tener que incluir aquí lo que serían los ingresos de venta de productos y o servicios. Dentro de los egresos, tienes que considerar los gastos de operación y mantenimiento, los costos de inversión, los costos de producción. Es lo mismo, se dan cuenta que estos tres ítems iniciales son lo mismo que ustedes consideraban en la evaluación económica. Claro, es lo mismo. Pero acá empieza ya a cambiar esto.
hay que incluir los impuestos, los servicios de deuda, es decir, el pago de deuda, el pago de los dividendos, depreciación de los equipos y constitución de reservas. Estos son los ingresos y estos son los egresos que hay que considerar. Un comparativo entre lo que ustedes hacían antes con el análisis económico y lo que hacen ahora con análisis financiero es el siguiente. Cuando ustedes hacían una evaluación económica, ustedes decían, al rendimiento bruto, al ingreso bruto, había que quitarle las partidas de capital y los insumos. Y había que quitarle también el costo de mano de obra. Y lo que obtenido sería el flujo de caja. El rendimiento bruto, ¿qué cosa era? Era, bueno, pues, lo que uno colectaba de dinero, ¿no? Tenías, por ejemplo, aquí, considerando bienes y servicios, pagos monetarios de compradores, valor de la producción de subsistencia y valor de la producción no vendida. Ese es el rendimiento bruto. Partidas de capital, tenías que restarle la remuneración de mano de obra, administración, vale decir bienes de capital, abonos, electricidad, maquinaria, etc. Ojo, no se incluyen los impuestos sobre las ventas. Y además, cuando considerabas este costo de mano de obra, que también tenías que restarlo al rendimiento bruto. O sea, como buena cuenta, este es el ingreso y estos son los egresos. Tenías, para empezar, los salarios, los sueldos, las bonificaciones, sueldo de personal directivo, honorarios de consultores, seguro social, etc. El resultado de esto era el flujo de fondos. En el análisis económico, ¿cómo varía esto si nosotros hablamos de un análisis financiero? Si hablamos de un análisis financiero, la estructura de este flujo de caja es el mismo. Al rendimiento bruto hay que quitarle las partidas de capital, insumos, pero ahora hay que agregar los impuestos. Hace un momento decíamos, no incluye impuestos. Además, hay que restarle el costo de mano de obra y administración. Pero un poquito que la estructura cambie. Acá en el rendimiento bruto tenemos los pagos de compradores, el valor de producción de subsistencia y el valor de la producción no vendida. Pero ahora se añade el ingreso de capital tomado a préstamo. Todo esto son los ingresos. Los egresos. Acá tenemos bienes y servicios de capital, abonos, electricidad, maquinaria, suministros de mantenimiento, y ahora se agregan impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre las ventas, derechos de aduana, interés, etc., ¿no? Entonces, acá hay una pequeña variación respecto al análisis económico. En el costo de mano de obra, más o menos, se mantiene. Como ustedes entenderán, estamos hablando de un costo de mano de obra que no se ve afectado por el préstamo, ¿no? Entonces, esto se mantiene más o menos. Aquí hay un cambio importante respecto a lo anteriormente mostrado. Claro, puede haber si hablamos a nivel de empresa, si hablamos a nivel de gobierno, si hablamos a nivel de microempresa, si hablamos a nivel de persona natural, puede haber variaciones en esa estructura que estamos mostrando, pero eso es, digamos, como una referencia general de cómo se desarrollan, cómo se proponen los flujos de caja, tanto económico como financiero, para que ustedes vean la semejanza y diferencia entre ambos. Bueno, entonces estamos hablando aquí de que cuando uno saca un préstamo hay que cumplir con el préstamo, hay que pagar el préstamo. A ese monto que se paga se le llama servicio de deuda. Entonces, ¿cuánto es lo que vas a pagar mensualmente? ¿O cuánto es lo que vas a pagar anualmente? Usualmente cuando hablas de proyectos de gran envergadura, tus pagos son anuales. Entonces, ¿cuánto es lo que vas a pagar anualmente? Voy a pagar $50,000. Perfecto. Ese es tu servicio de la deuda. Pero ese servicio de la deuda tiene dos componentes, como ya mencioné hace un momento. Una parte es la amortización del préstamo y la otra parte es el interés. Hay que tener siempre presente eso. Servicio de la deuda, capital más interés. Cuando ustedes, ahorita no creo, ahorita ustedes todavía son jóvenes, cuando ustedes más adelante
en el futuro digan, voy a comprar, después de trabajar unos años, voy a comprar, por ejemplo, un departamento, voy a comprar un terreno, o voy a comprar una casa, y pido financiamiento de un banco, el banco te va a dar una sábana como esta, en donde te va a indicar cuánto vas a pagar mensualmente, y te va a indicar de ese monto que estás pagando, cuánto es lo que se está amortizando de tu deuda, y cuánto es el interés que se está cobrando mensualmente por esa deuda. Entonces ustedes van a ver cosas increíbles, ¿no? Ustedes de repente se van a asombrar y dicen, no, esto es un robo. Ahora un poquito vamos a entender mejor cómo funciona esto. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, algo así, ¿no? Así, bueno, las tres columnas. Voy a pagar como servicio de deuda, por ejemplo, ¿no? Ahorita para un préstamo hipotecario más o menos, te van a decir mínimo mensualmente unos 3.000 soles mensuales. Ok, de estos 3.000 soles, te van a ver que los primeros meses va a ser así. Eh, lo que es la amortización de su deuda, 200 soles. Interés, 2.800. Uno mira y dice, qué barbaridad, ¿qué es esto? ¿No? Es una locura. Es una locura. Bueno, pero eso es bajo el esquema que proponen los bancos, ¿no? Pero siempre tiene esta estructura. Pero hacia el final esto se va invirtiendo, va cambiando. Ya sea los últimos meses de su largo préstamo, que puede ser de 15, 20 años, usted va a tener que el monto principal aquí va a ser 2.900 y el interés va a ser 100. ¿Y esto es por qué? Porque los bancos lo primero que hacen es asegurarse el cobro del interés. Se aseguran el cobro de su interés. Y este monto de, de préstamo, la amortización que estás haciendo del préstamo real, eso, bueno, se van cobrando poco a poco hacia el final. Entonces, bueno, un banco nunca pierde, a veces decimos, un banco nunca pierde. Ya está. Bueno, entonces, cuando hablamos de servicio de deuda hay que entender esto. Cuando tú pagas tu préstamo, ese pago que haces, esa amortización tiene dos componentes. Una amortización del capital del préstamo propiamente y el interés que te cobran mensual. Ahora, ese servicio de deuda, ese pago que tú vas a hacer puede ser de dos formas. Uno puede ser con pagos constantes del capital principal o con anualidades constantes. Esperen un segundito, disculpen un segundito, por favor, tengo que contestar una llamada urgente.
Ya, ahora sí, sigamos. Bueno, como le decía, el servicio de deuda se puede pagar de dos formas. Uno es considerando un pago constante del monto principal, es decir, amortizaciones constantes. Por ejemplo, si tú sacas un préstamo de 100.000 soles a pagar en 10 años, pagas anualmente 10.000 soles. Pero a eso hay que sumarle, por supuesto, el interés. Pero el monto principal, la amortización principal, sería constante. En este ejemplo que se puede ver aquí, ustedes pueden ver justamente que la amortización del monto principal es constante. Y lo que van a variar son los intereses. Por lo tanto, el pago anual que se hace va a ser variable también, ¿no? Va a ser variable. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? Es bastante sencillo. Para empezar, tu monto principal, ¿cuál es el préstamo que estás sacando? 18.000, digamos que sea 18.000. ¿En cuánto tiempo lo vas a pagar? En 20 años. 18.000 entre 20, 900. Eso es lo que vas a amortizar anualmente. Y a esto hay que calcular los intereses. El primer año, si tu tasa de interés es 6%, le calculas el 6%. ¿A qué? Al monto total. 18.000 por 0.06, 1.080. Se lo cargas y este es lo que tienes que pagar el primer año. El segundo año, ya el monto principal se redujo, porque ya has pagado 900. O sea, te queda 18.000 menos 900, 17.100. ¿Cuál va a ser el interés acá? 17.100 por 0.06. 1.026. Eso viene aquí y se suma. La suma es 1.926. El tercer año, ya vas a haber pagado 1.800. Entonces, de los 18.000, que era el monto inicial, menos 1.800, tendrías 16.200. A esos 16.200 le calculas el interés por 0.06 y tendrías este interés. Sumas 1.872. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Eran digamos, la primera modalidad de pago, considerando pagos constantes del principal. La segunda modalidad de pago es considerando un pago, una amortización o una cuota mensual o anual constante. Este monto, como ustedes se pueden dar cuenta, esto que es lo que se llama el servicio de deuda, es constante. Lo que va a cambiar entonces en este caso es el principal y el interés. Y esto es un poquito la modalidad con la que trabajan los bancos, como les decía, ¿no? Fíjense en el principal inicialmente. ¿Cuánto es lo que se abona o cuánto es lo que se amortiza o cuánto es lo que se reduce la deuda del primer año? Solamente 486. Y la mayoría del pago son los intereses. ¿Sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, esto va cambiando. Va cambiando. Y al final, en el último año, de esta cuota, de este pago anual, de este servicio, el monto principal es el pago del préstamo, la reducción del capital de préstamo. Y los intereses son ya pequeños, como se pueden dar cuenta. Entonces, ¿cómo se hace aquí? ¿Cómo se trabaja aquí? Bueno, aquí lo que hacemos es aplicamos eh, la ecuación de amortización, anualidad, que habían ustedes visto en evaluación económica. ¿Cómo calculaban ahí? Para un monto total de 18.000, decían la anualidad, para una tasa de interés y un número de años, aplicaban su formulita, y en este caso sale 1.569. Eso sería este servicio. Y eso es constante. Muy bien, entonces sabiendo eso, lo que ustedes dicen es, bueno, ¿y el interés el primer año cuánto será? 18.000 por 0.06, 1.080, eso es el interés. La diferencia es lo que va a abonarse
al pago del principal. Diferente al caso anterior. En el caso anterior lo que hacíamos era, primero definíamos el principal, calculábamos los intereses, y la suma era el servicio. Ahora es al revés. Primero definimos el servicio, calculamos el interés, y la diferencia es el principal, el pago o la reducción del principal. ¿Sí? En el siguiente mes, este servicio se mantiene constante. ¿Cuáles son los intereses? Igual que el año anterior, o igual que en el caso anterior, uno diría, eran 18.000, pero ya pagué 489. ¿Cuánto es la diferencia? Esa diferencia, que sería 17.511, lo multiplico por 0.06. Esto sería el interés, 1.051. 1.051, la diferencia es el principal, es la amortización, que ese es el principal. ¿Cuánto sería acá? 518.3 en este caso. Aquí no se han anotado los decimales, pero si lo trabajan a nivel decimal le va a salir 518.3. Y así sucesivamente. Así sucesivamente. Entonces, como le digo, esto ustedes lo pueden visualizar, sobre todo en un caso muy real, muy práctico. Ustedes lo pueden ver en los préstamos bancarios que se hacen para cualquier persona natural, especialmente cuando hacen préstamos hipotecarios, sale esta tablita. Sí, muy parecida, pero no por año, sino por mes. Y como muchas veces los préstamos hipotecarios son a 20 años, le sale una sábana, ¿no? Porque tienes 12 meses por año, por 20 son 120 cuotas. Una tremenda sábana. Cuando ya ustedes lleguen a ese momento, cuando tengan que hacer ustedes consideren que tienen que, o quieren comprar un departamento, o una propiedad, una vivienda, y pidan un préstamo, le va a salir así su sábana. Bueno. Muy bien, entonces, tomando en cuenta que en un préstamo hay que hacer un flujo de caja financiero, donde están los ingresos y los egresos, uno tiene que definir, ya hemos visto cómo definir las mensualidades o las anualidades que se tienen que pagar. Entonces, sobre esto, uno ya puede construir su flujo de caja, ¿no? Es decir, uno puede hacer su balance respecto a todos los ingresos y egresos. Por ejemplo, aquí tienen ustedes un ejemplo de lo que sería un flujo de caja financiero. Miren ustedes, años 0, 1, 2, 3, 4, etc. ¿Cuántos años? Si han considerado 20, 30, 50 años. Cuando hablas de proyectos financiados con entidades extranjeras, cuando hablas de grandes proyectos que son desarrollados por el Estado y financiados por fuente extranjera, usualmente estamos hablando de financiamientos que duran 25 o 50 años. 50 años más o menos. Casi un periodo promedio, sin que eso sea la regla general. Es más o menos lo que se toma en cuenta. Y eso también tiene que ver mucho con la vida útil del proyecto, ¿no? Pero bueno, entonces, veamos rápidamente. Estos son los años en cuestión. Y por aquí tenemos, primero, las fuentes de los fondos y los usos de fondos. Las fuentes de los fondos es básicamente los ingresos. Los usos, los costos, o mejor dicho, los egresos. Y al final van a tener un flujo neto, ¿no? La diferencia. Entonces aquí tienen ustedes primero inversiones del proyecto, operación y mantenimiento, costos de producción, valor bruto de la producción. En este caso de frente se ha puesto el valor bruto de la producción, está por acá. Lo que corresponde a las fuentes, se supone que las fuentes, el dinero que te dan, etcétera, sea propio, extranjero, tiene que ser suficiente para financiar el proyecto. Entonces, tienes ahí el monto total. Al año 0. Al año 1 tienes el monto que se prevé que se va a gastar. Y aquí, en base a la producción que se está definiendo, se tiene todos estos digamos, ingresos.
Fuera de esto tienes los usos de fondos, que son los egresos, tienes las inversiones del proyecto, la operación mantenimiento, costos de producción, servicios de deuda. Y aquí se empiezan a anotar igual, por año. Operación y mantenimiento por año, costos de producción por año, el total de los usos y la diferencia entre ellos, ¿no? La diferencia entre ellos. El positivo, negativo se resta, positivo, negativo se resta, acá te sale negativo. Positivo, negativo se resta, se resta, se resta y así sucesivamente. Si al restar, al hacer este balance, tú encuentras que la diferencia es positiva, ¿qué ocurre? Ocurre que, bueno, simplemente tus ingresos son mayores que los egresos. O sea, tu proyecto va bien. Esto es positivo. Pero si te sale un valor negativo, entonces, ¿qué ocurre acá? Ocurre que tú vas a tener un problema con el financiamiento. O sea, te falta dinero, ¿no? Fíjate que en el futuro el proyecto puede ser rentable, pero aquí va a haber un mes en que tú vas a estar quebrado, ¿no? Es un mes en que no vas a tener plata, no vas a tener dinero para cubrir el desarrollo del proyecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahí? Si es que tú tienes problemas de este tipo, tienes que replantear, pues, tienes que replantear tus, bueno, cuáles son tus egresos ese primer año. Tendrías que replantear cuáles son los egresos para tratar de que esto se vuelva positivo. Si esto fuera una empresa privada, quizás tú podrías decir, a ver, ese primer año va a ser negativo, entonces lo voy a cubrir con los fondos de mi empresa. Ok, me alcanza, lo puedo cubrir, sabiendo que el siguiente año ya todo va a ser positivo y voy a estar en ganancia. Podrías, si fuera digamos, una empresa privada, podrías plantearte ese escenario. Podrías plantearte ese escenario. Pero siempre teniendo en cuenta de que tendrías ahí un riesgo. ¿Cuál sería el riesgo? El riesgo es que puedas desfinanciarte, puedas quedar desfinanciado, que te pueda faltar dinero para cubrir algunas responsabilidades. Si, por ejemplo, tú deseas armar una pequeña microempresa, y tú dices, ok, voy a sacar préstamos para comprar maquinaria. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a comprar un cargador frontal de segunda mano, una retroexcavadora de segunda mano. Perfecto. Y el primer año hago mi evaluación financiera, me sale negativo. Entonces tú dices, bueno, ¿y qué hago con ese saldo negativo? Yo sé que si yo estos equipos los empiezo a alquilarlos, quizás el primer año o el segundo año no me vaya bien, pero el tercer año ya voy a tener una cantidad mayor de ingresos. Entonces el asunto es, ¿puedo cubrir ese monto inicial? ¿Puedo cubrirlo o no puedo cubrirlo? No tengo recursos. Ok, perfecto. Entonces, ¿puedo sacar un préstamo adicional? Si saco un préstamo adicional, incluirías ese monto por aquí, ¿no? Es un monto adicional que te va a permitir cubrir esto. Claro que ese monto adicional que vas a tener como una inyección de capital va a aparecer aquí también como una deuda que hay que cubrir. Pero como este monto, ponte que te dan 50.000, su amortización va a ser anualmente 5.000, entonces eso puede ser que te permita cerrar esta brecha. Y ya está. Adelante con el proyecto. Ok, entonces eso más o menos así funciona. Aquí tienen en estas dos diapositivas que siguen un detalle de lo que se ve en la diapositiva anterior. Aquí simplemente se ha puesto así a grosso modo, listo, valor bruto de la producción, y acá no se ha detallado de qué se está hablando, qué cosa es la inversión que incluye la operación, costos, etcétera, y acá tampoco, ¿no? Simplemente se ha puesto así a grosso modo. En estas dos diapositivas que vienen ya se está poniendo un poquito el detalle. Por ejemplo, cuando hablamos de inversiones de proyecto, aquí no se había puesto simplemente por el tamaño de la diapositiva, no se había puesto el detalle. Aquí sí. La inversión del proyecto, ¿qué implica? Obras civiles, habilitación de tierras. Pensando en un proyecto, por ejemplo, de aprovechamiento agrícola, ¿no?
Entonces, ¿qué tendrías acá? En obras civiles puedes tener endeudamiento externo y endeudamiento interno. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a gastar? Voy a gastar 36.000, digamos, ¿no? Aproximadamente. El 60% va a ser financiado por fuente externa y el 40% por fuente interna. Financiamiento, listo, cubierto. ¿Qué más? En el primer año, entonces, hago las obras civiles. En el año 0. En el año 1 voy a tener la habilitación de tierras. Eso también tiene un costo. Hay que endeudarse con el Banco Agrario y puede haber un aporte de las personas que se van a beneficiar con eso. Ya con eso cubres todo. Listo. Durante estos años también vamos a tener que considerar la operación y mantenimiento del proyecto. O sea, ¿cómo financiamos esa operación y mantenimiento? Transferencia al Tesoro Público. Ahí está. Estos son los montos que se van a manejar. Costos de producción. Endeudamiento con el Banco Agrario. Aporte de beneficiarios. Ahí están. Anualizado. Y el valor bruto de la producción por año. Listo. Entonces, sobre esto lo que hacemos es empezar a sumar. Sumamos y totalizamos. Este es el total de las fuentes. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá uno no puede pensar, al hacer este análisis, estos son los ingresos, uno tiene que, no puede pensar como lo hacíamos anteriormente en el análisis económico. En el análisis económico nosotros decimos, bueno, este es un endeudamiento, entonces esto va a ser negativo porque voy a pagar. Es cierto que tú tienes que pagar tus deudas, pero en esta primera parte tú solamente analizas todos estos montos como ingresos. Tú te endeudas, sí, pero esto va a ser un ingreso. Acá va a haber otro endeudamiento del Banco Agrario, sí, pero va a ser un ingreso, va a ser una inyección de capital. Los beneficiarios van a aportar un capital, sí, eso también es una inyección de capital. El Tesoro Público va a financiar la operación de mantenimiento, ok, eso es una inyección de capital. Entonces se propone así, Entonces, todos estos serían, entre comillas, los ingresos, las fuentes de donde sale el dinero que va a financiar el proyecto. Primera parte, las fuentes. Segunda parte, los usos de esos fondos. Esta línea que está en la parte superior es lo mismo que teníamos acá abajo, sino que se ha anotado para que vean el balance final. Es simplemente esto que se ha copiado en la parte superior. Muy bien, entonces vamos a la segunda parte, que es el uso de fondos. Igual acá tenemos inversiones del proyecto, operación mantenimiento, costos de producción, servicios de deuda. En inversiones de proyecto tenemos también obras civiles y habilitación de tierra. Entonces, digamos que es lo que tenemos aquí en inversión de proyecto. Primero tenemos 37.000 como obras civiles y segundo, habilitación de tierras, 20.000. Retrocedamos un poquito. Obras civiles, 37.000. 37.000. Este dinero ingresó para financiar las obras civiles. Se está usando para obras civiles. Este dinero ingresó más o menos 20.000, ¿no? Ingresó para habilitar las tierras. Habilitación de tierras. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hay una relación. No es simplemente poner por poner, ¿no? No es solamente poner por poner. Operación y mantenimiento. Acá están los montos que se van a usar como operación y mantenimiento. Y si ustedes comparan, ese dinero es el que inyectó el Estado justamente para ese fin. Entonces, muy bien. Perfecto. Después tenemos los costos de producción. Los costos de producción que están asociados también con esto. Fíjense, por ejemplo, a ver, acá está. Miren los montos, 32.000, 21.000, 19.000. 32.000, 21.000, 19.000. Y así sucesivamente. Igual, todo esto corresponde a las fuentes que se habían planteado inicialmente. Y después de esto hay que incluir los servicios de deuda.
El servicio de deuda, es decir, el pago de la deuda. Obras civiles, bueno, dependiendo de, como le decía anteriormente, ¿no? De cómo uno ha hecho el financiamiento, cómo uno ha pedido el préstamo, a veces puede haber un periodo de gracia y después de eso se empieza a pagar. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, está considerando un periodo de gracia de 5 años y después empiezas a pagar el endeudamiento externo y el endeudamiento interno. Como se dan cuenta aquí, las anualidades son constantes. ¿Sí? Las anualidades son constantes. Segundo, tienes el servicio de deuda por habilitación de tierras. Había un endeudamiento del Banco Agrario y aportes de los beneficiarios. Igual, ahí están los montos que se van pagando. Los costos de producción, ahí están indicados. Y finalmente lo que hacer es sumar verticalmente, ¿no? 37 más 8, 46. Por acá suma, 33. Y así sucesivamente. Y después, estos usos que están aquí tienen que restarse de estas fuentes. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, en el año 0, las fuentes y los usos tienen el mismo valor. Y eso usualmente te da un saldo neto de 0. Pero de ahí hacia adelante ya esto empieza a variar. Entonces, aquí, como decíamos hace un momento, se presenta un flujo negativo. Y en los siguientes años este flujo se hacía positivo. Entonces, sobre esta base, por ejemplo, sobre esta base de datos de este proyecto agrícola, nosotros podemos concluir que el primer año vamos a tener problemas de financiamiento y que probablemente requeramos un préstamo adicional para cubrir este monto. Ahora, tu préstamo adicional no tienes por qué pedirlo para pagar igual en 10, 20 años, no. Puedes pedirlo, por ejemplo, para pagarlo en 5 años. ¿Pensando en qué? Pensando en que ese préstamo es especialmente para pagar esto, para volver este monto positivo, este flujo de caja del primer año, a hacerlo positivo. Claro, si lo pides a 5 años, estos montos se van a reducir fuertemente, pero el asunto es levantar este primer saldo negativo, ¿no? Bueno, entonces, como se dan cuenta, cuando hablamos de un flujo de caja financiero, es muy parecido a lo que es un flujo de caja económico. Un análisis económico es muy parecido, pero hay que analizar o hay que incluir los servicios de deuda. Hay que incluir los servicios de deuda. Es básicamente la diferencia entre estos dos análisis que se hacen. Igual que en el caso del análisis económico, en el análisis financiero hay que verificar que esos saldos que antes se llamaban en el análisis económico costos-beneficios, y ahora solemos llamar ingresos-egresos o fuentes menos usos. Tenemos que verificar que esos saldos sean positivos. Tenemos que verificar que esos saldos sean positivos. Si no, vamos a tener un problema de financiamiento. Muy bien, ahora, el otro problema que tenemos que atacar, como dijimos al comienzo, era el tema de los costos. ¿Cómo distribuir los costos? ¿Cómo distribuimos costos? ¿No? Como decíamos hace un momento, ¿qué hago? ¿Cómo distribuyo costos? Esto, por ejemplo, en tu casa, en la casa donde ustedes viven. La casa que ustedes viven no es, digamos que no es una vivienda unifamiliar, sino es una casa o una vivienda multifamiliar. ¿Cómo salió esto? ¿De dónde salió esto? ¿Por qué ocurre esto? Algo muy común, por ejemplo, en nuestro país es que nuestros abuelos hayan adquirido un terreno en una zona X de la ciudad. Y entonces tuvieron 5 hijos. Dicen, a mi hijo 1, agárrate el primer piso. A mi hijo 2, construye el segundo piso. A mi hijo 3, construye el tercer piso. A mi hijo 4, construye el cuarto piso. Entonces tienes
Un piso para cada hijo. Perfecto, pero tienes un medidor de agua. Tienes un único medidor de agua. Y entonces nos dividimos entre los 5 igualitos. Ya, perfecto. Pero 2 de los hijos son solteros, viven solos. Uno tiene una familia de 4 hijos y otro tiene una familia de 2 hijos. Está claro que hay uno u otro que van a gastar mucho más agua que los demás. Entonces podría alguien reclamar, no, oye, ¿por qué yo pago? Habría que distribuirnos el monto a pagar en función a lo que gastamos. Ese problema de dividir los costos, tan simple y tan sencillo, también se genera cuando hablamos de grandes proyectos, sobre todo cuando hay varios beneficiarios. Por ejemplo, vamos a analizar el caso en el que tenemos un proyecto de control de avenidas, el cual implica la construcción de diques para proteger una ciudad. Como habíamos comentado anteriormente, en ciudades, creo que no fue en otro curso, me parece, pero bueno, este tipo de proyectos se produce o se ve mucho en países del Oriente. Si alguno de ustedes tiene la costumbre de ver películas japonesas o coreanas, van a ver algo muy, muy usual. Cuando tienes un río, lo que hacen la gente de estos países es protege las márgenes y aquí construye parques a los lados. Por acá pone es un muro de contención, un dique, y por acá arriba ya está el desarrollo de la ciudad normal. Es decir, acá arriba recién vienen las viviendas, los edificios, las carreteras, las avenidas, etc. Pero aquí no. Estos solamente son zonas de recreación, funcionan como parques. ¿Por qué? Porque si este río, en época de avenidas, crece, no va a afectar a la población. Simplemente cubrirá de lodo el pasto y eso es fácilmente removible, ¿no? Reemplazable, inclusive se puede volver a sembrar y listo. Este tipo de proyectos es muy común en, sobre todo en países del Oriente. Entonces, aquí se va a analizar un caso parecido, un conjunto de diques que van a proteger a una ciudad, para el caso de avenidas, y que a la vez van a servir para generar una suerte de áreas verdes, una suerte de un parque ecológico. Entonces, aquí tenemos dos situaciones. Primero, yo puedo construir un dique, pero no tengo por qué construir un parque. Segundo, puedo construir un parque, pero no necesariamente tengo que construir el dique. Y el otro es construir el dique con el parque asociado. Entonces tengo, entre comillas, posibles proyectos independientes y un proyecto conjunto. Entonces, para distribuir los costos del proyecto entre los beneficiarios, lo que vamos a hacer es aplicar el criterio o el método de los costos separados. ¿Cómo se hace esto? Es bastante sencillo, fíjense. Primero, tengo aquí dos proyectos, digamos, involucrados. Uno es el dique y otro es el parque. Entonces voy a asignarle un precio individual a cada uno. ¿Cuánto costaría construir los diques sin el parque? Que su costo sea D. ¿Y cuánto costaría construir el parque sin el dique? Que sea P solamente. Por supuesto, al final lo que queremos es construir el proyecto conjunto, dique con parque. Ese será un total. ¿Sí? Eso sería el total. Ahora, el dique sin parque, como dijimos hace un momento, costaría D. Pero si este es el costo total, este dique, este costo no sería igual al total menos el costo del parque. Eso sería el costo del dique, ¿no? Claro, pero hay costos comunes que no se pueden separar. Entonces, si yo, para calcular el costo del dique, le resto al total el precio del parque, voy a tener un costo que no es exactamente el valor de D, es un valor distinto.
Es un valor distinto. A esto le llamo costo separable. De igual manera, si yo sé que el costo de construir un parque sin dique es P, si para estimar este valor yo al total le resto el costo del dique, este monto que voy a obtener no es exactamente el valor que está aquí. No es igual a P. No lo es. No lo es. A esto se le llaman los costos separables. Entonces tendría un costo separable para el dique y un costo separable para el parque. Estos serían los valores o los montos A y B. El total de los costos separables simplemente será el costo total del proyecto menos estos dos valores estimados. Estos son los llamados costos separables. Estos son los llamados costos separables. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplito ya con cantidades numéricas. Supongamos que tenemos dos irrigadores W y J. Han decidido perforar un pozo de alta capacidad en lugar de dos pozos individuales muy pequeños, debido a que el costo total del primero es mayor. Entonces tenemos aquí primero que tenemos a los dos usuarios. Lo que produce el pozo es 50-70 litros por segundo. El pozo combinado sería 120 litros por segundo. ¿Cuánto cuesta construir este pozo? Cuesta 20. O sea, miren, tenemos dos usuarios, cada uno necesita esta cantidad de agua. Esto es lo que necesita explotar el pozo. 50 litros y 70 litros. Si en lugar de tener cada uno un pozo, construirían un único pozo para los dos, de ese pozo sacarían el total del agua, ¿no? 120 litros por segundo. Ahora, si ellos dicen, no, cada uno mejor vamos a hacer nuestro pozo. Perfecto. ¿Cuánto cuesta el pozo, un pozo para producir 50 litros por segundo? Cuesta $20,000. Si quiero construir un pozo para producir 70 litros por segundo, $30,000. La suma de estos dos implica que se tendría que gastar $50,000 para construir esos dos pozos. Pero si yo construyo un único pozo que va a abastecer a las dos personas, solamente costaría 40,000. Entonces hay una reducción importante en el costo de la construcción del pozo. Entonces podría resultar adecuado que se construya un pozo combinado, que lo usen ambos usuarios, a que cada uno haga un pozo. Te ahorrarías un dinerito. Entonces, ¿cómo calculamos los costos separables? A este monto de 40,000 para el usuario W, a este monto de 40,000 le voy a restar el costo del pozo del usuario J. 40 menos 30 es 10. Y lo mismo para el usuario J, a este costo de 40,000 le voy a restar el costo del pozo del usuario W. La diferencia es 20. ¿Cuál sería el total de los costos no separables? Sería el total 40 menos la suma de los costos separables, 10 y 20. Entonces, bajo esta premisa, bajo este análisis inicial, lo que estamos diciendo es lo siguiente. Vamos a construir un pozo inicial, un pozo combinado, un pozo que vamos a usar los dos, y hay un monto que sí o sí es financiable entre los dos. Y hay otro monto que sí o sí es independiente, que tiene que pagar cada uno. Entonces lo que estamos diciendo es eso. De estos 40, 10 sí o sí es asumible por W. De estos 40, 20 sí o sí es asumible por J. Como ya estos dos usuarios van a asumir 10 y 20, hay 10 que quedan sueltos. Ese 10 que lo asume, ese es el costo no separable que se tiene que distribuir entre estas dos personas. Aquí, en el esquema que habíamos mostrado, este costo no separable, esto es lo que hay que distribuir entre las dos personas.
¿Ok? Entonces, ¿cómo hace la distribución? Bueno, esa distribución depende mucho de qué, qué proyecto, qué tipo de proyecto es. En este caso, por ejemplo, en este caso, se puede hacer una distribución tomando en cuenta el costo total o se puede hacer una distribución tomando en cuenta el costo no separable. Tenemos dos posibilidades. Tenemos dos posibilidades. Entonces, por ejemplo, si yo tomo en cuenta el costo total, yo podría decir, ¿cuánto costaba el proyecto total? Era 40.000. Ok, 40.000. Tú vas a gastar, tú vas a aprovechar de esos 40.000, 50 litros por segundo. Y tú 70, ok. Y el total es 120, ok. Entonces, proporcional simplemente al aprovechamiento, dices 40 por 50 es 120, tú pagarás 16,67. Ya está. Tú vas a usar 70 litros, ok. Proporcional entonces 40 por 70 entre 120, 23,33. La suma de todos, 40. Ya está financiado el proyecto. Perfecto. Perfecto. Pero alguien puede decir, bueno, pero no me parece justo esto. ¿Por qué? Porque fíjate, respecto al proyecto total, 20, 16, estoy casi por ahí, mejor construir mi propio pozo. Entonces, la alternativa es trabajar con esta opción del costo no separable. En este sentido, lo que tú vas a hacer es tomar en cuenta estos primeros valores ya calculados, que son los costos separables, y aquí agregar la proporción de este monto. Estos 10, como ya dije hace un momento, hay que dividirlos, hay que proporcionarlos entre estos dos. ¿Cómo lo hacemos? Igual. Entonces, como dije hace un momento, acá ya hay 10 que están sí o sí definidos. A estos 10 le voy a sumar la proporción que corresponda a este monto de 10. ¿Cómo calculo? Por 50 entre 120, por 50 entre 120. Sale 14,17. Entonces esta persona puede decir, ya, ahora sí, aquí hay un ahorro, me conviene. Por aquí, la segunda persona, 20. Ok, 20. Más proporción también, ¿no? Estos 10 lo proporciono. Como va a consumir 70 litros de 120, de un total de 120, 10 por 70 sobre 120. En total se obtienen 25,83. Entonces, esta persona puede decir, oye, pero estoy pagando más que antes. No me conviene. Pero realmente te puede convenir. ¿Por qué? Porque si tú no haces, si tú no alientas a esta otra persona para que se incluya en el proyecto, tú ya no vas a pagar 25, sino vas a terminar pagando 30. Entonces, esto puede servir como un aliciente para que esta persona que podría estar indecisa se decida participar en el proyecto y te genere un ahorro. ¿Sí? Entonces, si ustedes suman estas dos cantidades, igual le van a 40. El proyecto ya se puede financiar sobre estos montos. Aquí tienen dos alternativas de poder proponer, de poder distribuir estos costos. Cuando tienes un proyecto con varios beneficiarios, puedes distribuirlo de esa forma. Si tú quieres construir una pequeña captación en un río, entonces tú dices, oye, y esta captación va a llevar agua hasta el poblado A. Perfecto. Pero si yo alargo este canal, puede llegar al poblado B. Ya, ok. Entonces, hagamos un proyecto conjunto, pues poblado A y poblado B. Perfecto. ¿Cuánto nos correspondería? Puedes hacer un análisis de este tipo. Puedes hacer un análisis de este tipo. Porque la captación sería la misma. Si tú lo haces solo como poblado A, la captación te va a salir cara. Pero si ya lo distribuyes, ese precio lo distribuyes, ese costo lo distribuyes con el poblado B, se reducen sus costos del proyecto. Se pueden reducir drásticamente. Entonces, esta es una opción de cómo distribuir los costos. Ahora, otra opción es hablar de un método
digamos, alternativo, más que alternativo, de repente híbrido, que es el llamado método de costos separables beneficios residuales, que trabaja un poquito sobre la base de lo que hemos mencionado, tomando en cuenta los costos separables. Y hay otro método alternativo que es el llamado método de los gastos justificables. Por ejemplo, acá dice método de beneficios restantes, que es lo mismo que el método de beneficios residuales. Es lo mismo, ¿ya? Entonces vamos a ver este ejemplito. Dice, un proyecto de propósito múltiple tiene un costo total de 1.765. La suma de los costos separables es 1.180. Por lo tanto, el costo unido es de 585. Determinar los costos para cada usuario. Entonces, este costo unido es el costo no separable. Y estos son los costos separables. Costos separables, costos no separables. Y sabemos que este costo no separable al final es lo que tenemos que proporcionar. Entonces, el método de los beneficios residuales, ¿qué es lo que propone? Propone lo siguiente. Vamos a ver el ejemplito, mejor acá se va a ver. Propone lo siguiente. Primero, supongamos que tenemos aquí, para el ejemplo que se está proponiendo, que es un proyecto múltiple, 4 actividades. El proyecto implica control de avenidas, energía, riego y navegación. ¿Existe un proyecto de estas características? Claro. Si ustedes construyen un dique, ese dique puede servir para controlar las avenidas. Segundo, como aseguras una carga en ese dique, esa carga te puede asegurar también un caudal para generar energía eléctrica. 3, de ese dique, donde estás asegurando un volumen de agua, puedes sacar un determinado volumen que se use para fines de riego. Podría abastecer también una población, entonces puede hacer uso poblacional. Y además, si tú has generado un embalse, ese embalse lo puedes usar con fines de navegación para que a lo largo del embalse puedas contactarte con uno u otro poblado que se encuentren a las orillas o cercano a las orillas de ese espejo de agua creado. Entonces, pueden generarse proyectos de uso múltiple como estos, proyectos multipropósitos. Entonces, según la información que me dan, los costos separables suman 1.180. 1.180. Acá está. ¿De dónde saqué esto? Esto no lo he inventado en el ejemplo, se está proporcionando ya esta información. Entonces, esto no es inventado. Entonces, no se lo pueden inventar así nomás, ¿no? Tiene que ser información correspondiente al proyecto. Son los costos separables. Los beneficios estimados por proyecto, ahí están. El costo alternativo del propósito, de propósito simple. Es decir, estos son los costos separables, pero ¿qué pasaría si yo quisiera solamente construir un único proyecto que sirva solamente para control de avenidas? ¿Cuánto costaría? $400.000. Y si construyese solamente un proyecto que sirva solamente para producción de energía, costaría $1.000.000. Y así sucesivamente. Entonces, esos son costos alternativos de propósito simple. Son costos alternativos de propósito simple. Muy bien. Muy bien. Entonces, estos son los beneficios estimados. Y estos son los costos alternativos. Una regla básica en este método es que estos beneficios no deben ser mayores a estos costos alternativos. No deben ser mayores. Si son mayores, yo voy a proponer como beneficio el monto menor entre estos dos. Entonces yo digo, ¿cuáles serían los beneficios limitados por este criterio? ¿Cuál es el menor entre estos dos? 400. El menor entre estos dos, 1.000. El menor entre estos dos, 350. El menor entre estos dos, 80. Esos son los beneficios limitados por este costo alternativo. Este va a servir como un límite. Más de eso, no propongas como beneficio. ¿Ok? Muy bien, entonces con esta limitación tú puedes calcular un total también. Entonces, si estos son tus beneficios que vas a tomar en cuenta, y estos serán los costos separables,
y tú restas beneficios menos costos, ¿cuánto es el beneficio neto, digamos? ¿Cuál sería ese beneficio neto que aquí le estamos llamando beneficio restante? Sería 400 menos 380, 20. 1000 menos 600, 400. 350 menos 150, 200. 80 menos 50, 30. Sumo 650. 650. Ahora, los costos unidos asignados. ¿Cuáles son los costos unidos asignados? Según el enunciado, son 585. Esto es lo que hay que prorratear. Entonces, 585 es lo que tenemos. Pero, hay que prorratear esto entre los demás, entre cada uno de los usuarios. ¿Cómo prorrateamos? ¿Cómo prorrateamos? Lo que vamos a hacer es estos montos distribuirlos de la siguiente forma. Aquí ustedes pueden usar, digamos, dos formas de hacer esa evaluación. Una sería encontrar una fracción o un porcentaje del beneficio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo que tendría que hacer es calcular cuál es el cociente entre los beneficios restantes y el total de los beneficios restantes. Esa proporción le va a servir como elemento de cálculo. Es decir, si tú tienes aquí 20 entre 650, esa sería tu fracción. Acá tendríamos, por ejemplo, 20 entre 650. Por acá tendríamos 400 entre 650. Y así sucesivamente tendríamos 200 entre 650, 30 entre 650. Esto que le podemos llamar la fracción de beneficio, lo multiplicamos por 585. 20 por 585 entre 650, 18. Aquí, 400 por 585 entre 600, esto me da 360. Acá sería 200 por 585 entre 650, 180, y acá saldría 27. Entonces, de esa forma, tomando en cuenta esta distribución de los beneficios restantes, nosotros distribuimos con esa proporción a los costos, a los que hemos llamado aquí costos unidos, o que también habíamos llamado antes costos no separables. Entonces, teniendo en cuenta estos costos no separables, y los costos separables, yo podré sumar y decir, bueno, a este beneficiario le toca pagar 380 más 18, 398. A este otro usuario de energía le toca pagar 600 más 360, 960. A este usuario de riego le toca pagar 150 más 180, 330. Y aquí le tocaría pagar 77. La suma total me da 1.775, que es el costo total del proyecto. Entonces, dependiendo en función a este resultado final, yo puedo decir, bueno, estos montos, ¿qué porcentaje representan? Representa el 22%, 22.5% de 1.765, el 54.4% de 1.775 y así sucesivamente. Entonces, con esto lo que se ha hecho es distribuir. Este es el método de costos separables, beneficios residuales. Se está usando el concepto de costo separable y se está usando acá los beneficios residuales. Este es el llamado método de costos separables de beneficios residuales.
Muy bien, aquí hay otro ejemplito. En este caso, bueno, es el mismo ejercicio, solamente que se va a hacer la distribución tomando en cuenta el método de gastos justificables que hemos dicho que es un método alternativo. Antes de explicar esto, ya para ir terminando con esto, a ver qué viene después. Porque creo que queda pendiente, ¿no? Quiero indicarles que esto que acabo de explicar de cómo aplicar el método de costos separables de beneficios residuales está aquí también explicado. Entonces ustedes pueden leer aquí y tienen, digamos, la teoría, ¿no? Aquí igual, cuando hablamos del método de gastos justificables, aquí está, perdón, aquí está detallada la teoría y vamos a ver el ejemplo. ¿Ya? Entonces, primero, igual que en el caso anterior, teníamos costos separables, beneficios estimados y costo alternativo de propósito común. Esto ya era información previa, ¿no? Está acá, es lo mismo, las primeras tres filas. Ahora, ¿cómo evaluar los gastos justificables? Fíjense que esta es información inicial. Costo alternativo, primero hay que calcular el costo alternativo menos el costo separable. Es decir, 400 menos 380, 20, 1000 menos 600, 400, 450 menos 150 y así. Esta es la diferencia entre el costo alternativo y el costo separable. Esto me totaliza ¿cuánto? 900. 900. Y después lo único que hay que hacer es, con esta relación, con estos valores que he obtenido, igual que hicimos hace un momento, prorratear este monto de 585. Entonces, si ustedes quieren, calculan una fracción, como hicimos antes, ¿no? 20 entre 900 por 585, 3. 400 entre 900 por 585, 260. 450 entre 900 por 585, 292.5. 30 entre 900 por 585, 19.5. Entonces estos serían los costos unidos asignados, este prorrateo que se está haciendo de este costo unido total, y esto simplemente se agrega. 380 más 13, 393, 860, perdón, 260 más 600, 860, 292.5 por más 150, 442.5, y acá sumaría 69.5. Y los porcentajes correspondientes. ¿Ok? Muy bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar porque yo tengo otra clase más tarde. La clase siguiente, ustedes ya culminan esta diapositiva con la doctora Arancibia. ¿Alguna pregunta que tengan? No hay preguntas. Listo. Ingeniero, buenos días. Sí, bueno, dígame. No sé si me puede considerar la lista, entré un poco tarde el día de hoy. Entraste un poco tarde. ¿A qué hora entraste? Si no fuera mucha Aproximadamente indiscreción. 8:20. Estuve de las 8:20 y bueno, Ah, no, ok. Está bien, porque yo pasé más o menos 8:15 Ujú. asistencia. Sí, ingeniero. Ya, tú eres Ceballos, ¿no? Correcto, correcto. Ya, vamos a ver si todavía acepta el sistema. Ingeniero, muchas gracias. Buen día. Listo, perfecto. ¿Alguien más que haya entrado tarde? Antes Buenos de cerrar. días, Albornoz también, 8:22. Albornoz. Ok, ¿quién más? ¿Nadie más? Manzano, Cierro ahora sí. ingeniero, también, por favor. ¿Quién? Manzano también. Gracias. Manzano. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí veo en el chat a alguien que está diciendo Camargo. Camargo, a ver, Camargo. ¿Alguien más? Nadie más, ¿no? Ahora sí. Cierro todo, entonces, jóvenes. Ingeniero, una pregunta sobre la práctica 4. Sí. Va a ser de aula. Eso tiene que definirlo la doctora Arancibia. Seguramente en la clase siguiente les va a indicar, o en todo caso, si ustedes quieren, pueden consultarle vía correo o vía la aula virtual para que ella les dé la información. No sabría decirle si va a ser presencial o si va a ser
domiciliaria. ¿Ok? Gracias, Uli. Muy bien, muchachos. Gracias por su asistencia. Nos vemos la siguiente semana.